vamos a entrar en materia con lo que es el don del Espíritu en ese primer Pentecostés, cuando Jesús derramó sobre sus apóstoles el Espíritu Santo. Hablábamos en el tema anterior que vemos a los apóstoles desconcertados, miedosos, inseguros, llenos de dudas, de expectativas, no sabiendo hacia qué hacer o hacia dónde caminar, entre la ascensión de Jesús y Pentecostés, porque ya no está ahí Jesús presente físicamente, todavía no entienden las cosas, pero cumplen con lo que Jesús les dijo de permanecer unidos y orar, ¿sí? Entonces tenemos lo que fue el primer Pentecostés. Es importante saber o recordar que la fiesta de Pentecostés para el pueblo de Israel, el pueblo judío, era el recuerdo, la actualización de la entrega de la ley. Cuando Moisés sube al monte a recibir las tablas de la ley, ¿sí? Esa es la fiesta de Pentecostés. Entonces en Jerusalén hay personas que son judías, ya sea por conversión o por nacimiento, sí, por ascendencia, y que vienen de otros países, porque acordémonos que 10 de las tribus viven en la diáspora, o sea, fuera del territorio de Palestina. Entonces ese día había gente que hablaba muchas lenguas en Jerusalén y los apóstoles estaban encerrados en el aposento alto y entonces sucede esto que vamos a leer enseguida en el libro de Hechos. Llegado el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Este estruendo, pues, fue para llamar la atención de las personas que estaban en Jerusalén. Y nos sigue diciendo el libro de Hechos, pues que se juntó un grupo grande de personas de diferentes lugares. Y entonces Pedro empieza a predicar y los demás apóstoles repiten su predicación en diferentes idiomas, ¿sí? Que no sabían hablar. Entonces, ¿qué observamos en este primer momento? ¿Sí? Esta irrupción, este inicio de los nuevos tiempos de del reino de Dios en toda su plenitud aquí en la tierra, porque falta la parucía y el cielo nuevo y la tierra nueva, ¿verdad? Pero empieza la era del Espíritu Santo. En Hechos 4, 29 al 31 es una oración: Señor, concede a tus siervos que puedan proclamar tu palabra con toda valentía, extendiendo tu mano para que realicen curación, señales y prodigios por el nombre de tu santo servidor Jesús. Acabada su oración, retembló el lugar donde estaban reunidos y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios con valentía. ¿Sí? Porque ya de ahí, a través de los apóstoles, comienza este derramamiento del Espíritu. Pues basta pedirlo para que suceda. Y aquí la consecuencia: proclamaban la palabra de Dios con valentía. Y sobre todo, pues entendiendo todo lo que significaba el plan de Dios. Al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que Samaria había aceptado la palabra de Dios, le enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran Espíritu Santo, pues todavía no habían caído sobre ninguno de ellos, únicamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús.
Entonces impusieron las manos sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces vemos desde el inicio de la iglesia cómo el bautismo es la iniciación y la confirmación es esa fuerza del Espíritu para vivir la vida cristiana, para dar testimonio con palabras, con obras, de que Dios ha hecho su obra y que ya el camino está abierto para nosotros. En casa de Cornelio. Dice, estaba Pedro hablando aún cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban la palabra y quedaron atónitos al ver que el don del Espíritu Santo había sido derramado sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. Dios les ha concedido el mismo don que a nosotros por haber creído en el Señor Jesucristo. Este es algo bien especial que sucedió aquí, porque fíjense, tenemos cuando se derrama sobre esa primera comunidad de los apóstoles y los discípulos, que eran 100 y tantas personas, y luego tenemos el segundo, que es en Samaria. Sí, acuérdense que los samaritanos pues no vivían un judaísmo puro, pero bueno, conocían al Dios de los judíos, sí, y entendían, sí, y entonces habían sido bautizados y fueron confirmados con el Espíritu. Pero en casa de Cornelio, que si se acuerdan era un capitán romano, ahí primero Pedro predica y al ellos creer en Jesús es derramado el Espíritu. No estaban bautizados, pero el Señor, vamos a decir que se brincó ese paso en esta ocasión porque quería manifestarle a Pedro, que ya se lo había manifestado por medio de una visión que él tuvo antes de que fuera llamado a esta misión a casa de Cornelio, sí, que también los paganos estaban llamados a recibir el don de Dios, estaban llamados a formar parte de la iglesia. Entonces, después de esto, Pedro y los que lo acompañaban dicen, ¿cómo les vamos a negar el bautismo a ellos si ya fueron confirmados por el Espíritu? Entonces son bautizados y se completa la iniciación cristiana ahí con ellos, ¿sí? Pero vemos cómo en estos primeros tiempos así actúa el Espíritu Santo, marcando la línea de hacia dónde quiere Dios que caminen las cosas. Tenemos a Pablo, ¿sí? Y aquí nos dice, Pablo llegó a Éfeso donde encontró a algunos discípulos y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Ellos contestaron, pero si nosotros no hemos oído decir siquiera que existe el Espíritu Santo. Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y habiéndose impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. ¿Sí? Así pasa con muchos cristianos en nuestros días. Fueron bautizados, ya dijimos, hasta confirmados, pero todo ese tesoro está ahí enterrado y hace falta que se libere ese tesoro. Y esto es lo que estamos viendo aquí. O sea, estas personas ya habían escuchado hablar de Jesús, pero no habían escuchado nada acerca del Espíritu Santo. Entonces, era necesario que lo conocieran. Y más que predicarles acerca del Espíritu, ¿qué se hace? Se les impone las manos, ¿sí? Primero se les bautiza, se les impone las manos y desciende sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces, nos dice aquí, 5 son los casos que nos describe San Lucas. Los apóstoles y discípulos reunidos en Pentecostés, la comunidad incipiente de Jerusalén, los samaritanos, los gentiles de casa de Cornelio y los de Éfeso, que fueron recibiendo el Espíritu Santo con poder. Y de ahí, bueno, pues, hasta nuestros días, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los signos inmediatos? Testimonio ungido, valiente y con poder. Aquellos miedosos, aquellos ignorantes, aquellos confundidos, ahora se paran y explican todo con una fuerza que llega a lo profundo de los corazones, no nada más a las mentes. Profetizar dando mensajes de parte y en nombre de Dios. Lenguas como proclamación del mensaje en un idioma extranjero o con alabanza en palabras ininteligibles.
euforia con apariencia de estar borrachos, temblor, el viento huracanado y el fuego. Todos estos son los signos inmediatos. Aparece así cumpliéndose la promesa de Jesús. Yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre, permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos del poder que viene de lo alto y serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Al venir sobre ustedes el Espíritu Santo recibirán poder y serán mis testigos hasta los confines de la tierra. Ya estaba todo esto dentro del plan de Dios, pues desde antes de que existiera la creación. La promesa se convierte en don ya cumplido con lo que se consuma y culmina la obra de Jesús. Los efectos importantes, que son los efectos permanentes, el primero es la comunidad cristiana. O sea, de esa fusión del Espíritu Santo se desarrolla la comunidad cristiana, comunidad orante. Acudían diariamente al templo, a las oraciones con perseverancia y con un mismo espíritu. Se reunían también en las casas a alabar a Dios, a la enseñanza de los apóstoles, a la fracción del pan, que es la Eucaristía, y a edificarse unos a otros. O sea, hambre de Dios y de ser comunidad. Fruto concreto de la asistencia del Espíritu Santo es la centralización en el Señor. La vitalidad de la comunidad cristiana brota de ahí. ¿Sí? Perseveraban asiduamente en la enseñanza de los apóstoles, a la comunidad, a la fracción del pan, a las oraciones. Acudían todos los días al templo con perseverancia y con un mismo espíritu partían el pan por las casas, alaban a Dios. Solían estar todos juntos con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón. En un primer momento, la iglesia cristiana no se separó del judaísmo, seguían asistiendo al templo, aunque ya no a los sacrificios, ¿sí? Pero a las oraciones, sí. Comunidad unida, la multitud de los creyentes no tenía sino un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyos a sus bienes, sino que todos lo tenían en común. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían campos o casas los vendían, traían el importe de la venta y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según necesidades. Ellos sentían que la inminencia del regreso de Jesús estaba ya ahí. O sea, que eso ameritaba el despojarse de todo porque ya no lo iban a necesitar. Querían dedicarse a la oración, a predicar la palabra. Ya cuando vieron que el tiempo del regreso del Señor tardaba, bueno, pues hubo otra forma de ser comunidad, ya no vendiendo todo lo que se tenía, ¿no? Pero sí con ese compartir, de ese ayudarse unos a otros, que vemos, por ejemplo, en las cartas de Pablo con la colecta que hace justo para la comunidad de Jerusalén. Dice, todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común, vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos según la necesidad de cada uno. Partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se había de salvar. Sí. La coinonía significa comunión íntima, solidaridad, participación y compañerismo. Esta coinonía de los santos, de los creyentes, es el fruto inmediato del Espíritu. Si nosotros queremos comunidades cristianas verdaderas, vivas, llenas del Señor, pues necesitamos al Espíritu Santo para que nazca esta coinonía. Comunidad de testigos. Señor, concede a tus siervos que puedan proclamar tu palabra con toda valentía, extendiendo tu mano para que realicen curaciones, señales y prodigios por el nombre de tu santo servidor Jesús. Acabada la oración, retembló el lugar donde estaban reunidos y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra con valentía. No cesaban de enseñar y anunciar la buena nueva de Cristo Jesús cada día en el templo y por las casas.
Los apóstoles daban testimonio con gran poder de la resurrección del Señor Jesús. Por la mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios en el pueblo, hasta el punto de que incluso sacaban los enfermos a las plazas y los colocaban en lechos y camillas, para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cubriese a algunos de ellos. También acudía la multitud de las ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo enfermos, atormentados por espíritus inmundos, y todos eran curados. O sea, empezaron a hacer la obra que Jesús hacía. ¿Cómo? Con el poder de Jesús, que es el Espíritu Santo. La iglesia gozaba de paz y se edificaban, vivían en el temor del Señor y crecían gracias a la asistencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo iba diciéndoles qué hacer, cómo hacerlos, como vimos con lo de Cornelio, ¿no? Habían sido revestidos del poder de lo alto, bautizados en el Espíritu Santo, y el efecto inmediato era el testimonio ungido y con poder dado por las personas y por las comunidades, y por eso se repite una y otra vez en los hechos. El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de salvar. Tenemos todas estas citas. Sí, capítulo 2, 41, el 47, el 6, el 7, el 9, el 31, el 12, el 19, el 20. Eran derramados carismas para la edificación. Nosotros, siendo muchos, no formamos más que un solo cuerpo en Cristo, sino cada uno por su parte, los unos miembros de los otros, pero teniendo dones diferentes. A cada uno de nosotros nos fue dado el carisma de acuerdo a la medida del don de Cristo, como equipamiento de los santos para la obra del ministerio, en vistas a la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que se iban manifestando en los dones y carismas necesarios en esa comunidad concreta. Y así es hasta nuestros días. Si liberamos el poder del Espíritu, el Señor va a ir ungiéndonos, capacitándonos y dándonos en la comunidad los dones que necesitamos. A uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe en el mismo Espíritu, a otro carismas de curaciones en el único Espíritu, a otro obras de poder, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de lenguas, a otro la interpretación de las lenguas. Pero todo esto lo produce un mismo y único Espíritu, distribuyendo a cada uno en particular según su voluntad. Y luego viene el caminar en el Espíritu. Si por el Espíritu tenemos vida, caminemos en el Espíritu. A los que caminamos no según la carne, sino según el Espíritu. Porque no somos deudores de la carne para vivir según la carne, pues si viven según la carne morirán, mas si por el Espíritu han muerto a la obra de la carne, tendrán vida. Entonces la iglesia, aprendiendo a ir más allá del día de Pentecostés, un día a la vez, viviendo llenos del Espíritu en todos los ámbitos de su vida. Caminan en el Espíritu y no darán satisfacción a los deseos de la carne, pues la carne en sus deseos se opone al Espíritu y el Espíritu a la carne, como que son entre sí antagónicos. Por consiguiente, si por el Espíritu tenemos vida, caminemos en el Espíritu. Recordemos, o sea, la obra de nuestra transformación interior la hace el Espíritu Santo. Y al ser transformados cada uno de nosotros y recibir los dones y carismas que se necesitan y formar la comunidad, que es la que manifiesta el cuerpo resucitado del Señor, empezamos a transformar el mundo, expandiendo el reino de Dios. Transformándonos progresivamente en el hombre espiritual y revistiéndonos del hombre nuevo, nos iremos acercando a la talla adulta en Cristo Jesús y a la total transformación en Él. Nos vamos transformando en su imagen de gloria en gloria por la acción del Espíritu Santo del Señor.
Debemos poder llegar a decir con toda verdad, vivo yo, mas ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y lo ocurrido en la primera comunidad cristiana es el modelo y prototipo de lo que debería suceder en la Iglesia de Cristo en todos los tiempos. ¿Hasta cuándo? Hasta el regreso del Señor. ¿Por qué no es así ahora? Pues por ese olvido del Espíritu Santo, porque no nos abrimos a su acción, porque casi no se habla de él. ¿Es otro el plan de Dios o hay algo que falle en nosotros? Pues ese abrirnos al Espíritu y aprender a caminar en el Espíritu. ¿La promesa del Espíritu fue solo para los primeros cristianos? No, es para todos los cristianos de todas las épocas hasta el regreso del Señor. Amén. Espero que les quede más clara cuál es la obra que el Señor hace a partir de que Jesús resucitó.